Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver el tema de medidas de dispersión, es el segundo tema del segundo corte. Bueno, estas medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos van indicando qué tanto nos alejamos los datos con respecto a la media aritmética, que recuerden que es el promedio. Y bueno, estos sirven como indicadores de cierta variabilidad en cuanto a los datos y estas medidas de dispersión, bueno, son las más utilizadas son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Y bueno, comenzamos con la desviación media. Este desvío vamos a considerarlo que para una observación, es decir, para un dato, es la distancia que hay entre dicho dato, que en este caso está representado por XY, a eh, el promedio de todos los datos. Es decir, tenemos la media aritmética, que es el promedio de los datos en general, y estamos midiendo la distancia que hay de ese promedio a cada uno de los datos. Por eso tiene un subíndice I, porque es un dato indizado. Quiere decir que este va a ir variando como X1, que es el primer dato, X2, que es el segundo dato, X3, que es el tercer dato. Entonces estamos midiendo la distancia de cada uno de los datos con respecto al promedio. Y bueno, la desviación media va a ser el promedio de los valores absolutos, es decir, algunas distancias van a ser negativas porque supongamos que tenemos en medio de la pantalla el promedio, entonces van a haber algunos datos a la derecha que son números positivos y estos datos, pues esta distancia va a ser positiva con respecto al promedio, pero aquellos que estén del lado izquierdo de dicho promedio, entonces van a tener una distancia negativa. Bueno, el valor absoluto, recuerden que transforma cualquier valor que esté aquí adentro en un valor positivo. Es decir, si aquí tengo si la distancia de un dato con respecto al promedio me da -3, el valor absoluto lo que va a hacer es cambiarlo a positivo. La desviación media va a ser el valor absoluto de esa distancia entre el número de datos, el número total de datos menos 1. Aquí estamos especificando que XY es el dato original, es decir, el dato que estamos comparando con respecto al promedio. X barra es la media aritmética, que es más conocida por el promedio, y N es el número total de datos. Bueno, para la desviación media se usan las siguientes fórmulas. Para una sola muestra, bueno, eh, aquí, por ejemplo, tenemos un dato, medimos la distancia con respecto al promedio. Si esa distancia es positiva o negativa, bueno, el valor absoluto que está representado con estas dos barras verticales, lo que va a hacer es que lo va a transformar en el mismo número, pero positivo. Ajá. Si ya está positivo, no le va a hacer absolutamente nada, pero si es negativo, entonces lo va a transformar a positivo. Y todo dividido entre el número de datos. Si hacemos la suma, esta es una letra griega que se llama sigma y está representando como la suma. Aquí es de un solo dato. Ajá. Aquí es la suma de todos los datos que tenemos dentro de una encuesta estadística y lo vamos a dividir en este caso entre n menos 1 datos. Este es en el caso de que tengamos una muestra, es decir, por ejemplo, de toda la escuela tenemos que hacer una encuesta. Bueno, tal vez no tengamos el tiempo ni los recursos para hacer la encuesta a toda la escuela. Tomamos una muestra. Una muestra es una parte proporcional de la población total
y hacemos esa encuesta, no sé, con unas 60 personas en comparación de las 6,000 personas que hay dentro del plantel. Bueno, agarramos 60 personas, que es menos del 10%, es el 1%. Entonces, hacemos esa encuesta y a esa población de 60 personas le llamamos una muestra representativa de la población en general. Pero cuando hacemos la desviación media de toda la población, entonces vamos a utilizar esta fórmula, en donde nuevamente es la suma de las distancias con respecto a la media aritmética o el promedio, eh, utilizando el valor absoluto entre el número total de datos. En caso de que no se mencione si los datos son para una muestra, entonces pues vamos a utilizar la fórmula de la población en general. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. En este primer ejemplo, bueno, tenemos que calcular la desviación media para datos no agrupados para una población. En este caso son solamente 5 datos. Son los datos que nos muestran y vamos a ordenar los datos. Pero antes de ordenarlos vamos a sacar el promedio. Recuerden, el promedio se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos que tenemos. Si hacemos la suma de 145 más 450 más 148 más 149 más 143, nos da una suma de 735. Aquí hay un error. En lugar de un 4 debía escribir un 1. Así sí nos da la suma de 735 entre 5, que son el número de datos que hay. Tenemos 5 datos y eso nos va a dar 147. 147 es X barra, que le llamamos la media aritmética. Entonces, aquí tenemos todos estos datos. Como les menciono, aquí hay un 150, que aquí se me fue y escribí 450. Bueno, vamos a tomar la distancia de cada uno de estos datos con respecto al promedio. Entonces, en este caso sería el promedio menos el dato. El promedio son 147 menos el dato, que son 143, me da igual a 4. Así lo hacemos con cada uno de los valores. Si se fijan, aquí me dio la distancia 4, 2, 1. En este caso me dio menos 2 y menos 3. Al tomar X barra, perdón, el valor absoluto, entonces tenemos que el 4 se queda como el 4, el 2 como el 2, el 1 se queda como 1, pero este menos 2 ya lo transforma en un valor positivo. Y el menos 3, bueno, lo transforma en 3 positivo. Y hacemos toda la suma de todos estos valores. 4 y 2 son 6, y 1 son 7, y 2, 9, y 3 son 12. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la suma de todos estos valores, y aquí la fórmula nos dice que es la suma de la X barra menos XY, valor absoluto, y esto nos da igual a 12 entre n, que es el número total de datos, que en este caso es 5. 12 entre 5 es igual a 2.4, y ese va a ser nuestra desviación media. Desviación media igual a 2.4. ¿Ok? Vamos a el ejemplo 2. La siguiente tabla muestra las calificaciones que se obtuvieron al realizar una prueba de química. Hay que determinar la desviación media con los siguientes datos. Y en este caso tenemos los datos en una tabla que nos dan como 2, 6, 8, 10, 12 y 14. Bueno, vamos a tomar la distancia que hay entre, estaba viendo en mi diapositiva, aquí no me está mostrando la X barra, pero en el script que tengo sí lo muestra. No sé por qué razón en este caso no me muestra la X barra, pero este es el promedio y aquí sí me lo muestra. Bueno,
Les pido una disculpa por ese error que tiene la computadora. No sé por qué, en este caso sí lo tiene y a la hora de hacer la presentación eh, ya no lo muestra. Bueno, vamos a tomar el promedio, sumamos todos los datos de la columna de XY me da 52. Bueno, ese 52 lo divido entre el número total de datos, que en este caso son 6 datos. Entonces 52 entre 6 me da 8.67. Bueno, ese promedio menos el valor del dato nos va a dar, por ejemplo, en este caso 8.67 menos 2, este 2 es igual a 6.67. 8.67 menos este 6 me da 2.67. Así sucesivamente con cada uno de los datos. En estos tres últimos nos dan datos negativos. Cuando aplicamos el valor absoluto, lo único que vamos a hacer es escribirlos o reescribirlos, pero ya con signo positivo. Después hacemos la suma y resulta que nos da un 20 entero. Entonces, cuando lo metemos a la fórmula me dice la suma de todos esos datos, que en este caso son 20, entre el número de datos que son 6. El resultado es 3.33 y bueno, en este caso, esa va a ser la desviación media. Bueno, como primera actividad van a realizar los ejercicios 2 y 3 de la página 69. Yo ya realicé este último ejercicio que vieron, es el ejercicio 1, entonces nada más hagan el 2 y el 3 de la página 69. Bien chicos, en este caso vamos a ver la desviación media para datos simples no agrupados. Para este tipo de desviación media vamos a utilizar la siguiente fórmula. Desviación media es igual a la distancia que hay de cada uno de los valores con respecto al promedio, después aplicamos el valor absoluto, después multiplicamos por la frecuencia de dicho valor y hacemos toda la suma de cada uno de los datos y lo dividimos entre el número de datos menos 1. Fi es la frecuencia. Bien, vamos a ver un ejemplo en donde apliquemos esto. En los siguientes datos muestran el retardo de un grupo de personas que al checar la entrada para empezar a trabajar fueron. Y nos muestra una tabla con los minutos de retardo y la cantidad de personas que tardaron dichos minutos. Por ejemplo, en este caso 9 personas tuvieron retardo de 8 minutos. El número de personas es el número de frecuencias, que es igual a 23. Es decir, fueron 23 trabajadores los que estuvieron dentro de esta muestra. Vamos a multiplicar los valores de XY y de FI y los vamos a colocar en esta columna, es decir, 5 por 1, 5, 7 por 5, 35 y así hasta terminar con toda esta columna. Vamos a hacer la suma y nos da 186. Esta suma es la que nos muestra en esta parte de arriba y sería 186 entre el número de personas, que en este caso son 23. Si hacemos el cociente de 186 entre 23, nos da 8.08, que es muy cercano o muy parecido a 8. Este símbolo, que se parece al de igual, pero un poco distorsionado, significa muy parecido o cercano a, en este caso, al valor 8. Entonces, vamos a tomar la distancia de cada uno de estos valores XY a el promedio. Ahora vamos a tomar la distancia que hay de cada uno de los puntos a el promedio. Nuevamente una disculpa porque no aparece la barra, pero es X barra. En este caso sería el promedio igual a 8 menos 5 es igual a 3. 8 menos 7 es igual a 1. 8 menos 8 es igual a 0. Y en este caso me dan números negativos. Al tomar el valor absoluto de estos valores, simplemente le cambian a todos a signo positivo. Ahora, tenemos que multiplicar el valor de esta columna por Fi, que en este caso es esta otra columna.
Al tomar los productos obtengo estos resultados, es decir, 3 por 1, 3, 1 por 5, 5, 0 por 9, 0, 1 por 6, 6 y 2 por 2 igual a 4. Hacemos la suma de todos estos valores y me da igual a 18. Esa suma es todo lo que nos pide en el numerador de este cociente. Entonces todo eso es igual a 18 entre el número de datos menos 1. En este caso son 23 menos 1, 22. 18 entre 22 me da igual a 0.82 y este va a ser nuestro desviación media. Ahora, para reforzar este tema hay que realizar los ejercicios 1 y 2 de la página 71. Son solamente dos ejercicios pequeños. Bien, ahora la desviación media para datos agrupados utiliza esta fórmula en donde cuando tenemos datos agrupados no vamos a tener un valor XY. En este caso vamos a tomar la marca de clase de cada una de los rangos y nuevamente vamos a multiplicarlo por la frecuencia absoluta y vamos a hacer la suma y dividirlo entre n-1. Vamos a ver un ejemplo, nuevamente el ejemplo de los retardos, pero ahora a través de intervalos. Estos intervalos nos los van a mostrar junto con las frecuencias. Ahora, la marca de clase es el promedio de los límites de este intervalo, es decir, el límite inferior y el límite superior. Vamos a sacar el promedio de 118 y de 126, que es la suma de estos dos valores entre 2 y me da 122. 127 más 135 y después dividido entre 2 me da 131. Así con cada uno de los datos. En este caso tenemos 2, 4, 6, 7 datos que la suma de las frecuencias absolutas es igual a 40. 40 va a ser nuestra n, que es el número de datos totales. Ahora, en esta columna vamos a multiplicar MI por FI, es decir, 3 por 122 me da 366, 5 por 131 me da 651 y así voy a obtener todos los datos de esta columna. Ahora, esto me va a servir para el promedio. Aquí, cuando tenemos datos no agrupados, entonces tenemos XY. En este caso, para datos agrupados es MI. MI por FI es en donde nos solicitan la suma de todos los valores y en este caso va a ser 5.879 entre la cantidad de datos que son 40. Al hacer esta división voy a obtener 146.975 o redondeado a 146.9. Bueno, ya que tenemos el promedio, utilizamos ese 146.9 y lo restamos al valor de MI. 146.9 menos 122, 24.9. Y así, cada uno de los promedios con esta columna. Y vamos a obtener valores positivos y negativos. A la hora de obtener el valor absoluto, recuerden que solamente cambiamos todo a signo positivo y después vamos a multiplicar esa columna del promedio menos la marca de clase por la frecuencia absoluta, que en este caso es esta columna. Entonces vamos a multiplicar 24.9 por 3 y me da 74.7. 15.6 por 5 me da 79.5 y así vamos a hacer con cada una de las filas. Al hacer la suma de todos estos datos voy a obtener un valor de 435.6 y voy a dividirlo entre el número de datos menos 1. Esta suma FI de las distancias de las marcas de clase al promedio en valor absoluto va a ser esta suma. Entonces 435.6 entre 40 menos 1 que me da 39. Este 40 lo tomo de aquí, me va a dar un valor de 11.16, en donde la desviación media va a ser igual a 11.16. Bien,
Para reforzar este tema vamos a realizar los ejercicios 1 y 2 de la página 73. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es varianza y la desviación estándar. Son dos conceptos que están enlazados, ya que la varianza se obtiene, la desviación estándar, perdón, se obtiene a través de la varianza. La varianza se tiende a representar con una letra griega llamada sigma, sigma minúscula, como sigma cuadrada. Esa es la varianza. O S cuadrada. Cuando se trabaja con toda la población, entonces se utiliza sigma cuadrada, mientras que cuando se trabaja con solo una muestra representativa de toda esa población, se trabaja con S cuadrada. La fórmula para obtener la varianza es igual a la suma de todas las distancias al cuadrado y dividido entre el total de los datos, que en este caso es n. Entonces, esta es la varianza. Ajá, este es el valor de la varianza. S cuadrada es la varianza. S no es la varianza, sino S cuadrada. Entonces, cuando despejamos la varianza de esta ecuación, obtenemos que S, el, el valor de S, entonces sí es la desviación estándar, y se obtiene al sacarle la raíz cuadrada a la varianza. En este caso, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de toda la varianza. Para que quede con mayor claridad este tema, vamos a ver un ejemplo. Nos muestran una serie de datos y vamos a obtener primero el promedio, en donde la suma de las x's es igual a 38 y lo dividimos entre el número de datos, que en este caso son 6. 38 entre 6 es muy cercano el valor a 6.3. Ahora, para obtener la varianza tenemos que obtener las distancias de todos estos valores con respecto al promedio, es decir, 6.3 menos 2 nos da 4.3. 6.3 menos 4 es 2.3, 6.3 menos 5 es 1.3 y así sucesivamente. En este caso tenemos tres resultados negativos que al elevarlos al cuadrado, recuerden que todo número elevado al cuadrado es un número, nos da un número positivo. Entonces obtenemos 4.3 al cuadrado es igual a 18.49. Bien, posteriormente multiplicamos 2.3 por 2.3, que es elevarlo al cuadrado, y me da 5.29. El cuadrado de 1.3 es 1.69. Y así con cada uno de estos valores. Al tomar la suma de todos estos valores me da 49.36. Este valor que me equivoqué al traspasarlo de este lado, deberíamos escribir 49.34 entre n, que es el número de valores, que en este caso es igual a 6. 49.34 entre 6 me da 8.2. Esa es la varianza, es decir, ese cuadrado. Para obtener la desviación estándar, entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada de 8.2 y en este caso la desviación estándar es igual a 2.87. Bien, el libro nos muestra ya ejercicios en clase en donde nos está colocando el ejercicio 1 y también lo voy a resolver. Nos muestran una serie de datos que están en esta columna y vamos a obtener primero la media aritmética, es decir, el promedio. Sumamos todos los valores, me da igual a 48 entre el número total de valores, que es 5. En este caso solamente son 5 valores. Entonces 48 entre 5 es igual a 9.6, muy aproximadamente el valor a 9.6. Vamos a obtener la distancia entre
el promedio y cada uno de los valores. 9.6 menos 4 es 5.6, 9.6 menos 7 es 2.6, 9.6 menos 10 es menos 0.4, 9.6 menos 12 es igual a menos 2.4, 9.6 menos 15 es igual a menos 5.4. Vamos a obtener el cuadrado de cada uno de estos números y los colocamos de esta manera, y al hacer la suma de todos estos valores me da un valor de 73.2. Ese valor de 73.2 lo divido entre el número total de valores, que en este caso son 5, entonces voy a obtener una varianza de 14.64. Al tomar la raíz cuadrada de ese 14.64, obtengo la desviación estándar, que es igual a 3.83 para este ejemplo. Bien, la cuarta actividad está en la página 75. Yo ya resolví el ejercicio 1. Ustedes resuelvan el ejercicio 2, 3 y 4. Bien, la varianza y desviación estándar, pero ahora para datos agrupados. Nuevamente, en datos agrupados no voy a tener una XY, pero voy a tomar la marca de clase de ese intervalo de valores y voy a tomar la distancia a la media aritmética, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia absoluta, hago la suma de todos esos valores y lo divido entre el número total de valores. Nuevamente, para obtener la desviación estándar, obtengo la raíz cuadrada de la varianza que tiene esta fórmula. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar la varianza y la desviación estándar para estos valores. Nos van a dar solamente estas dos columnas. De ahí vamos a obtener el rellenado de todos estos valores. Primero vamos a obtener el promedio o la media aritmética. Para obtener la media aritmética tenemos que obtener la suma de las marcas de clase por la frecuencia. Entonces vamos a obtener la marca de clase. Recuerden que es el promedio de estos intervalos, es decir, 118 más 126 entre 2. Al hacer este promedio voy a obtener un valor de 122 y voy a tener que obtener esta marca de clase para cada uno de estos intervalos. Una vez que tengo esta marca de clase, lo multiplico por la frecuencia, es decir, 3 por 1 por 122 es igual a 366. 5 por 131 es igual a 651 y así con cada uno de las filas. Ya que obtengo la marca de clase por la frecuencia, hago la suma y obtengo este valor de 5879, que lo voy a dividir entre n, que es el número de datos. En este caso son 40. Entonces 5879 entre 40 me da un valor de 146.9, ya redondeado a una sola cifra después del punto. Entonces, a esa media aritmética le voy a restar cada una de las marcas de clase y voy a obtener estos valores. Estos valores van a ser positivos, algunos negativos, pero a la hora de elevarlos al cuadrado voy a obtener solamente números positivos. 24.9 al cuadrado es 620.01, 15.6 al cuadrado es 252.81 y así sucesivamente. Después multiplico esta columna por la frecuencia absoluta, es decir, frecuencia absoluta 3 por 620.01 me da un valor de 1860.03. 5 por 252.81 me da un valor de 1264.05. Una vez que relleno todos estos datos, voy a obtener la suma. La suma total es de 7531.20, que es este valor en el numerador. Ahora lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso son 40, y obtengo el cociente de estos números, que me da como resultado 188.28. Ese es el valor de la varianza. Para obtener la desviación estándar,
obtengo la raíz cuadrada de la varianza y me da un valor de 13.72. Esa es nuestra desviación estándar, este valor de acá abajo, y la varianza es igual a 188.28. De esta misma manera vamos a resolver tres ejercicios, el ejercicio 1, 2 y 3 de la página 77. Estos son las únicas 5 actividades para este tema y necesito que las suban a la plataforma de Classroom. Estoy viendo que en lo particular se me facilita cuando lo suben en un PDF que cuando lo suben con una imagen, pero ustedes pueden subirlo en el formato que más se les facilite para que no haya tanto problema. Bien, eso es todo por hoy. Les deseo un buen día.